Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que estén todos muito bem. Hoy estamos de vuelta con más una programación de estudio Carta a los Romanos. Todos son muy bienvenidos a esta hermosa aventura en el desarrollo de las Escrituras, como estamos nosotros, pastor. Y hoy llegamos a la parte de número 18 de nuestra programación. Paz del Señor, pastor. Paz del Señor, pastora Marcia. Gracias a Dios que este es el programa número 18, que empezó un poco así de manera tímida. Pero hoy ya, cuando llegan los días que publicamos, la gente ya empieza a solicitarnos. Y gracias por ello, porque lo único que queremos hacer es aportar en esa gran gama de la teología o del conocimiento bíblico por sobre todas las cosas. Porque son comentarios de tinte exegético. ¿Dónde nos pueden ver siempre la pastora Marcia, la gente? La gente puede estar asistiendo nuestros videos que estamos disponiendo toda la semana, los lunes, estamos poniendo en vivo nuestra programación en Estudio 7, ahí en YouTube, puede buscar y estará parte por parte desarrollado para que pueda estar asistiendo. Si perdió uno, va a estar registrado parte por parte de las partes que estamos desarrollando de los capítulos del libro de la Carta a los Romanos. También las personas pueden estar asistiéndonos desde la página del Facebook en Asamblea de Dios Paraguayo Oficial, pastor. Sí, muy bien. Entonces puede mirarnos por Facebook o por YouTube, ¿verdad? Eso. Y gracias a Dios por ello. Y bueno, pastora Marcia, quedamos en el tintero, porque justamente siempre tratamos de darle una hora más o menos, porque se orienta para que los pastores de la ADP puedan utilizar en el culto. Y en el culto, cuando hay gente, una hora es suficiente. O si no, nosotros podíamos seguir para dejar para la gente, pero su propósito primario es eso. Por esa razón grabamos una hora esta carta de Pablo a los Romanos y va al comentario. Nosotros no tenemos la prisa en el desarrollo, sino que clarificar cada punto. Y no sé, mañana se puede escribir un libro, se puede hacer muchas cosas de esto. A alguien les puede inspirar mucho todavía, porque al comienzo, aquí en el primer programa, pastora Marcia recordará que Romano le inspiró a San Agustín, a Martín Lutero, y bueno, hay infinidad de gente que fueron influidos en el mundo por esta carta del apóstol Pablo a los romanos. E influye atualmente, porque todo lo que estamos comentando, seguramente muitas pessoas por la qual estão assistindo, que estão comentando, siguen sendo edificados, porque a palavra é viva e sigue hablando em nossos corações e enseñándonos através das Escrituras. Así mismo, pastora. Y bueno, entremos entonces en el tema. Ya tenemos Así mismo. Esta introducción, estos saludos a toda la gente que siempre nos siguen, nos escriben. Y pedirle a todos aquellos que quieran suscribirse en YouTube, porque ayuda a mantener el programa. Así mismo. Bueno, nosotros estamos dentro del capítulo 5, desarrollando los versículos. Nos quedamos en la edición pasada, en el versículo 10, hablando de algunos términos. Entonces voy a leerlo de vuelta, el versículo 10, para hilar con el versículo 11 y desarrollarlo. En el versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Acá pasó la pregunta: ¿de qué manera nos gloriamos? Nos gloriamos en Dios. Bueno, hilando un poco el pensamiento que venimos hablando, recuerdan que dijimos que el tema principal de la carta a los romanos es la justicia de Dios. Ahora decimos que nos gloriamos porque esta justicia de Dios está en nosotros y nos gloriamos en Dios, en el Señor. Llamémosle así, pastora Marcia, por el Señor Jesucristo. Si Jesucristo es la justicia de Dios, Jesús está en nosotros. Debemos entender, pastora Marcia, que Romanos 3, 19
hasta Romanos 5:11, es un gran paréntesis también. Y allí, en ese paréntesis entre los dos, Pablo va a continuar la idea que irá hasta el capítulo 6 del versículo 23, para aquellos que le gustan bosquejar, porque para seguir el hilo del pensamiento hay gente que ordena un poco los versículos. Entonces, para decir esto, Pastora Marcia, 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, irá allí, en ese momento. Entonces, ¿de qué manera nos gloriamos? Simple y llanamente nos gloriamos en la justicia de Dios, porque Cristo es la justicia de Dios y ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué se puede decir de la justificación y santificación? Muy bien, son dos temas bastante interesantes y una pregunta muy inteligente, diría. La justificación tiene mucho que ver con lo que hacemos, porque no nos olvidemos siempre de la sala penal que nos aconteció todo, donde fuimos imputados por el diablo, acusados por él. Pero Dios nos absolvió, nos justificó, nos adoptó su Hijo. Y lo que se estaba juzgando era lo que hacemos, porque eso tiene que ver con nuestra vida pasada, con el pecado. Ahora, la santificación tiene que ver con lo que hacemos. Justamente la palabra muerte y la palabra santidad. Los dos podrían traducirse como separado. Separado separado del pecado, separado para Dios. Entonces, la santificación tiene que ver mucho con lo que somos, lo que hacemos, pecado y transgresiones. Y Dios nos justifica de eso. Entonces, pecado es un estado de conciencia, pastora. Por eso que mucha gente de repente necesita una reordenación, una relectura denominacional, el caso nuestro, de distinguir lo que es la santidad. Santidad es apartado del pecado para Dios. A veces se confunde, llamémosle así, con costumbres, con uso de ropa, de barba, cabello, adornos, diversiones, deporte, que a veces se sataniza elemento que la Biblia no dice nada. Y a veces, o muchas de las veces, en la palabra mundo y en la palabra vanidad, la gente carga la idea que quiera. Pero aquí Pablo no está perdiendo el tiempo en esos detalles, sino va a lo concreto, a lo justo, que el justificado es también santo porque ha sido separado para Dios. Qué interesante. Entonces, así mismo, pastora. ¿Y qué pasa con el justificado que peca? Buena pregunta. O el santo pecador, ¿verdad? Que sería una contradicción. Una música más o menos así, santo pecador, ¿verdad? Pero eso sería una incoherencia. Porque, ¿qué pasa con el justificado? Que alguien que Dios le justificó y peca, ¿verdad? Y podríamos decirlo llana y sencillamente, no fue justificado. Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, salen todo. Va a la fábrica, por decirlo, va eso al mercado. Pecado debemos entenderlo como acto y estado. Como acto, como dijimos en la psiquis del hombre, hablamos en el programa anterior, que el que lo hizo una vez puede ser que nunca más lo haga, porque el cristiano cuando peca se duele, se entristece, es afectado su ser. Pero el que lo hizo 2 veces y mantiene cauterizada la conciencia, pisotea la sangre de Jesús, diría Hebreo, o pisotea la palabra de Dios, entonces es dudoso que esa persona haya sido justificado, porque algo es acto y otro un estado. Una cosa es, no sé, de repente, no así tan deliberadamente, no tan conscientemente, pecamos, a veces ofendemos sin querer, a veces hay parte de nuestro carácter que necesita ser mejorado. Pero un cristiano que persevera en el pecado
eso sí que ya es dudoso. Entonces, llamémosle así, la justificación tiene que ver con lo que hicimos y la santidad con lo que somos. Ahora, un cristiano verdadero, convertido, nacido de nuevo, trasladado al reino de la tiniebla a la luz, no puede perseverar en el pecado. Sería que algo no está bien en ese caso. Entonces, ese sería el comentario para eso, pastora Marcia. Muy interesante. Sería como un ejemplo, por ejemplo, un borracho que deja la borrachería. La borrachera. La borrachera. Y viene a Cristo, pero hay reacciones químicas dentro de su organismo y de repente quiere volver. Y esto le duele, le causa una lucha interna. Pero a la vez que está siendo justificado por Cristo, la conciencia ya va a enseñarle que ya no es correcto hacerlo. Entonces, para entenderlo, ¿verdad? Y una cosa es el no converso, por ejemplo, una persona adicta al alcohol en este caso. Se convierte a Cristo, es posible que él caiga nuevamente en tomar algunos tragos. Lo que sí va a necesitar un acompañamiento. Nosotros como iglesia no somos contrarios a la ciencia y si alguien tiene ese sesgo, lo remitimos a personas más profesionales que nosotros. Sí. Ahora no lo vamos a condenar, pero ¿qué pasa si él hace 10 años hizo su profesión de fe y ahora de repente él no puede ver una botella que tiene que dar vuelta por... Entonces allí es dudoso porque está perseverando. Porque generalmente el que vuelve a caer, el que lucha, suele acontecer eso. Porque es como el niño que aprende a caminar. Va a caer 1000 veces y acá en Paraguay, por causa de la historia, al niño decían los padres y la madre, no, déjale que se caiga, déjale que se levante solo, por una cuestión cultural. Pero un momento ese niño va a estar firme y ya no va a caer, porque ya aprendió a caminar. Y una vez que va a caminar va a evolucionar más todavía. Ahora, que él tenga 15 años, 10 años, pastora Marcia, esté cayendo como bebé. No es cierto. Ahí es dudoso. Sería un niño adulto e inconcebible en la fe, ¿verdad? Claro. Entonces, en la ciencia psicológica, eso hay los niños adultos. La gente que no ha tenido todo un desarrollo mental, todas esas cosas. Pero en la espiritualidad, en el cristianismo, o un cristiano en ese sesgo, es de dudar. Muy bien, ahora se entiende mucho mejor. En el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Acá, pastor, ¿qué es exactamente lo que pasó a todos los hombres? Muy bien. Un elemento solo para continuar con tu pregunta anterior, pastora Marcia. La conciencia es un elemento muy importante que ya hablamos y volvemos a repetir. Es como el semáforo que te indica que está en rojo, que no puedes pasar. Pero nosotros como cristianos ya hemos superado esa etapa de la conciencia. El ser humano tiene la conciencia y sabe cuando ha obrado mal y cuando ha obrado bien. Como que le acusa, como que le justifica. Pero hoy nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Porque muchas cosas podemos citar. Yo sé que el templismo es un problema. Pero Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen costumbre. Porque hay gente que el día domingo abre la ventana de la cama, pastora, saca el brazo a ver si por ahí no cae una gota de lluvia para que no se vaya al culto, ¿verdad? Y duerme y dice, pastor, yo estoy cansado, el domingo nomás tengo para descansar y falté este día. Y de repente se vuelve una costumbre y su conciencia no le acusa. Entonces, sobre la conciencia está mucho más alto la palabra de Dios en todas las cosas. Sí. Porque hay momentos de la vida, por ejemplo, de que la escritura no nos va a decir no fume, por ejemplo, no tome droga, no está escrito taxativamente. Entonces en el derecho, por ejemplo, dice lo que no está prohibido está permitido, pero eso es la ley penal. Pero hay principios que llevan a eso porque daña al cuerpo y el cuerpo es algo visto como algo
bueno e importante para el cristianismo. Entonces le va a regir no al cristiano la conciencia, sino la palabra de Dios. Y con respecto al versículo 12, aquí hasta el versículo 21, Pastora Marcia, comienza un tema polémico, opinable, controversial, lo que se trata el tema del pecado original. Por esto se han peleado mucho en la historia. Pelagio con Agustín. La gente puede leer y va a encontrar muchas cosas del pelagianismo, que ha sido condenado por algunos concilios. La idea de San Agustín. Y aquí Pablo comienza a hablar sobre esto. Y esta doctrina realmente comienza con San Agustín, el pecado original. Esta sección nos llevará a esta conclusión, a hablar sobre el pecado original. Entonces, ¿qué es lo que pasó a todos los hombres? Podría interpretarse la gente, y aquí hay que hilar fino, como dicen alguna gente pastora, o a los que le gustan el fútbol, está jugando sobre el hilo de la regla. Dice, cuando un futbolista juega mal y tiene el peligro de lastimar, está a punto de ser expulsado, pero juega y toca la pelota y no toca al rival, pero juega fuerte. Entonces está jugando sobre la regla. Y en este tema del pecado original, porque la idea es que a Adán nos pasó ¿qué cosa? A todos el pecado. Porque eso la gente entiende. En Adán dice, todos hemos pecado. Pero lo que aquí dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, la puerta de entrada del pecado se llamó, ¿cómo se llamó? Adán, ¿verdad? Adán. ¿No se recuerda luego Pablo de Eva? No. Entonces, Gracias, Señor. gracias al Señor, ¿verdad? Que Pablo, de repente acá no era tan machista, ¿verdad? Como muchos le tildan. Entonces el pecado, ¿por dónde entró? Entró por Adán. Ya está en los humanos, por decirlo. Pero por un hombre, y por el pecado que entró, al abrirle la puerta del pecado entró la muerte, la muerte. Y dice aquí, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo que pasó a todos los hombres es la muerte. Después de Adán, todos morimos. Y Génesis 3 no es tanto la preocupación del Adán, de aquel Adán que pecó y de traer que pecamos todos, sino acá la idea es al Adán, que es Israel en su teología, que va a interpretarlo. Entonces, en este caso, Israel, y no hay gente que no peque, dijo, ¿verdad? Exceptuando un poquito la iglesia para no caer en contradicción. Del 1.18 al 3.20, todos pecaron. 3.23, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, lo que entró en el mundo es el pecado por Adán, pero lo que pasó a todos los hombres es el pecado. Por eso que acá se va a hablar de dos Adán, del primer Adán y el segundo. Jesús no podía morir, no debería morir, porque él en el 8:34 de Juan dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Él es el hombre sin pecado, el cordero inmolado, el sumo sacerdote, entregado por nuestros pecados. Por eso la muerte no le pudo retener. Es el único hombre aquí bajo la tierra que dijo, destruí este templo y al tercer día yo lo voy a reedificar. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y tengo el poder para volverla a tomar. Entonces, es el único que prometió volver de la tumba. Ningún hombre aquí en este mundo que vivimos jamás se atrevió a pronunciar algo semejante. Mahoma prometió a la Meca, volver a la Meca. Bueno, la gente prometió muchas cosas en este mundo. Vini, vidi, vinci, dijo Julio César. Vine, vi y vencí. Pero Jesús dijo que él volvería a la tumba. ¿Por qué? Porque es el hombre sin pecado. Entonces aquí, ¿qué es lo que se transmitió? Y dice el 12. Y así la muerte pasó a todos los hombres.
Lastimosamente, Marcia, tú y yo estamos en la sala de promociones. Así, estamos en la fila. Cualquier momento seremos recolectados. Así Y mismo. si nos viene el Señor, nos iremos nosotros al Señor tarde o temprano. Así mismo es, pastor. Entonces, en el versículo 13, Sí. pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Se puede especular aquí que el pecado se transmite entonces, pastor? Sí, exactamente. Podía alguien pensar, pero el 13 te dice, pues antes de la ley, recordar otra vez, la ley vino en el Sinaí para Israel. Siempre la ley en boca de Pablo está refiriendo al Antiguo Testamento, con especialidad al Pentateuco que rige todo el pensamiento veterotestamentario. Entonces, alguien podía especular, pero aquí dice, pues antes de la ley había pecado. ¿No? Donde no hay ley, no se inculpa de pecado, porque más adelante va a decir otra cosa, Pablo. Entonces, la gente igual estaba muriendo. ¿Por qué? Porque ha pecado. Porque el hombre, porque peca, muere. No por heredar de Adán. De Adán, ¿verdad? Se vino, se transmitió toda la muerte. Entonces, insinuar que el pecado se transmita, pero la realidad que todos romanos, volvemos a repetir por la base que venimos hablando, no aparece el diablo nunca como culpable del pecado, sino que el hombre es responsable de su pecado, pastora Marcia. Entonces, podría alguien insinuar, pero no lo dice, porque no puede haber contradicción. Lo que se transmite es la muerte. Entonces aquí Pablo habla de ese tema. Antes de la ley de Moisés, no había ley, pero la gente moría. Había ley, pero no la ley de Moisés. Eso es lo que está diciendo Pablo, porque allí había la conciencia, la ley de otros pueblos. Yo no quiero entrar en temas polémicos. Por ejemplo, el Gilgamesh, un libro que tiene los mismos relatos del Génesis, es del 2750 a.C. Y ahí habla que ese rey murió, tenían sus reglas, sus leyes. Generalmente estaba mezclado con las leyes divinas porque se creían que venían de los dioses. Lo mismo acá en América, pastora Marcia, para recordarte algo. ¿Qué es lo más importante para el europeo cuando llegó a América? Lo más importante para ellos era la tierra. Allá en Europa no podía tener mucha tierra, pero llegó acá y la tierra era inmensa. Y le compraban a los aborígenes, a los nativos. Y los nativos quedan contentos, porque los nativos nunca se creyeron dueños de la tierra, porque creían que la tierra era de los dioses, que ellos sencillamente lo habitaban. La mentalidad europea, la mentalidad que vino, es totalmente distinta. Y hoy día sigue siendo otra vez que la tierra del hombre produce el capital y genera riqueza. Y si no tenés tierra, siempre es un problema. Entonces, por lo menos para hablar un poco de eso, pastora Marcia. Y nuestros oyentes, la gente que nos sigue, son muy inteligentes y pueden buscarse por muchos medios esto que estamos hablando. Muy bien. En el versículo 14 seguimos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura que había de venir. Sí, del que había de venir. Acá, pastor, sí. ¿Por qué reinó la muerte desde Adán hasta Moisés si no había ley? Sí, y bueno, por lo menos creo que dije antes, reinó la muerte porque había pecado. Lo que no había era la ley de Moisés. Pero podemos graficarlo un poco porque dijimos que al redactor, a Moisés, a quien le atribuyen el Génesis, él no está preocupado en el Adán que pecó, sino al Adán que proyectó, que es Israel. Indudablemente que eso era la idea mosaica que Pablo nos hace recordar. Pero para ver un poco, podíamos leerlo ahí en Josué, el capítulo 7, pastora Marcia. Josué,
un poquito después del Génesis Sí. 7, allí habla de los hijos de Israel, que para graficar un poco que las ideas van creciendo, la idea se va desarrollando, por eso que las ideas cambian naciones, Pastora Marcia. Josué Sí. 7, 1. 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se incendió contra los hijos de Israel. O sea que Israel sigue pensando de manera corporativa en su teología, porque dice, pero los hijos de Israel, pero uno nomás era el que pecó, Pastora Marcia. ¿Quién era el que pecó? Acán. Acán, que trajo el manto babilónico. Sí. Le echó ojo y le gustó. Escondió. Medio paraguayito era ese que quería aprovechando la ocasión, dice Pablo. Entonces, ¿qué le va a hacer mal a nadie? Una capa babilónica, ¿verdad? Sí. Pero Dios no lo vio así. O la teología, por decirle, la interpretación de Israel lo ve de otra manera. Y dice ahí, y la ira de Jehová se encendió contra Los hijos de Israel. y ellos perdieron una batalla de consecuencias. Y el 11, el versículo, no vamos a comentar todo eso porque nuestra carta es apasionante en Romanos, pero para graficar. Sí, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Muy bien, o sea que un manto babilónico fue el problemita. Pero Dios dice en el 11 acá, Israel ha pecado. Y dice, ha quebrantado el pacto. Y dice, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido. O sea que toda esa carga de pecado está en un manto babilónico que llevó allí en la casita, ¿verdad? Sí. Entonces, eso tendríamos que mirar bien por qué reinó la muerte. Reinó la muerte porque hay pecado. Se entiende aquí como la naturaleza corporativa, porque en la iglesia, cuando un hermano peca o un pastor peca, se duele todo el cuerpo, afecta a todos. Entonces, aquí se le acusa, en el versículo 12 se le acusa a Adán. Y entonces dijimos al hombre y no a la mujer. Pablo se olvidó un poco. Dios pregunta al hombre. ¿Se acuerda cuando hubo el interrogatorio? Sí. Dios no fue a la mujer. Ella es la que empezó la historia. Siempre la mujer empieza la historia. Pero, Y el hombre le siguió, y el pues. hombre sigue. No sí, podría tener seguido. Sí. Y como mucha gente dice, están orgullosos de su humildad. Entonces Dios le pregunta a quién, al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre, y no a la mujer. Entonces 6:23, Pastora Marcia recordará que dice ese texto. Entenderlo, pueden leerlo, de Romanos 6:23. 23, sí. Entenderlo en algunos aspectos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, Es la muerte. muerte. Dádiva es regalo, don. ¿Qué es el don de Dios? La vida. Vida eterna. Tenemos los dos entonces. Entonces, el primer Adán nos dio pecado. Y por culpa él entró en la muerte. En cambio, el don, que es Cristo, la justicia de Dios, él nos dio vida eterna. Entonces, acá, porque la paga del pecado es muerte. La muerte hay que entenderlo en sus tres aspectos, Pastora Marcia. Física, ¿verdad? Porque todos nos vamos donde Eclesiastés dice que allí nos adelanta al fuerte, porque siempre la muerte va a ser más fuerte. Allí nos adelanta al veloz, porque corre siempre fuerte, rápido también la muerte y le va a alcanzar. Entonces hay la muerte física. Eso es tolerable todavía para un buen cristiano. Pero la muerte espiritual, eso sí que es doloroso, porque ahí empieza a reinar otra vez la muerte, porque alguien que persevera en el pecado está muerto espiritualmente. Antes cantaba con nosotros, estaba con nosotros,
pero hoy ya no. Pero el mayor peligro no está en la muerte espiritual, en la muerte física solo. Porque yo sé que antes predicaba, acepta a Cristo antes que venga un tren, te atropelle. Hoy no sabes si va a amanecer, es como una amenaza. Porque lo que yo recojo es lo que yo siembre de la hiel o de la miel. Depende mucho de mí. Ahora, la muerte física, la muerte espiritual, porque mientras esté alguno, si de repente algún oyente nuestro está en la muerte espiritual, es un momento muy oportuno para volver. No necesita ir al templo, no necesita venir con nosotros, no necesita ir venir a confesarse, solamente arreglar cuentas con Dios, que puede doblar su rodilla, pedirle a Dios perdón por su momento y Dios renovará todas las cosas. Aún Dios dice que no se acordará más de eso. Volverán a las nuevas obras como había sido. Pero el más peligroso, pastora Marcia, es la muerte eterna, como se dice. La muerte sin fin, la vida sin fin en la perdición. Llamémosles, entre comillas, en el infierno. La vida de alguien que conoció la vida espiritual y que hoy está muerto en ese campo, sabe lo doloroso que es vivir lejos de Dios. Puede ser que tenga un buen carro, un buen auto, una buena casa, un dinero en el banco, pero no le da la garantía de la felicidad, porque el hombre es un ser íntegro. Un aspecto suyo puede llenarlo y darle una falsa seguridad, pero nuestra ancla, nuestro fundamento, nuestra roca sobre el cual edificamos nuestra casa es Cristo Jesús. Y en Él tenemos vida, nosotros física, porque alcanza la redención del cuerpo. Tenemos vida espiritual y vida sin fin en Cristo Jesús. Eso es muy, pero muy, muy, muy importante, porque como diría San Francisco de Asís, oh hermana muerte, fue el único que le llamó así. Ven pronto, dice, porque lo único que harás es hacerme llegar a la presencia de Dios. Y Pablo también, para mí el vivir es Cristo, la cruz de Cristo, sí, y el morir ganancia. Imagina eso, parece una contradicción el mundo. El mundo, las tinieblas, la gente alejada de Dios, no quiere morir y teme morir. Por eso dice que el hombre no pide nacer, no sabe morir, no sabe vivir y no quiere morir. Morir no quiere. Qué interesante está nuestro tema. Apasionante. Apasionante como el pecado, no, o como el matrimonio. Como el matrimonio. El sabio Alcrey dijo así. Así mismo. Bueno, vamos para el versículo 15 del capítulo 5 de Carta a los Romanos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué entendemos de Adán y Cristo aquí, pastor? Recordar siempre que esto que leíste el 9, el 10, el 15, el 17, se repite la palabra mucho más. Mucho más. En Adán, lastimosamente nos transmitió a todos, desde ahí reinó la muerte. Todo lo que ha nacido, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Entonces la muerte reina. En el primer Adán, entonces hay pecado. Si hay pecado, porque todos pecamos, todos somos responsables de nuestro pecado y morimos. En Cristo, en cambio, se dio el don, para los que muchos, la gracia, el don de Cristo, la gracia, en un hombre. Entonces en Cristo Jesús encontremos la gracia, y la gracia es la vida. ¿Por qué tenemos vida? Porque somos justificados. Cristo nos trasladó del primer Adán al segundo Adán, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, del pecado, aquí en ese entendido, a la santidad, a la separación para Dios, de la condenación eterna a la salvación eterna, y así por delante. En uno, todo lo malo, por decirlo, cargamos aquí, y en otro todo lo bueno. Cuando pesamos esto, la balanza de Cristo pesará más, porque al final de cuentas,
el bien subsistirá, sobrepasará, sobrellevará, será victorioso, porque así dice el Apocalipsis. Oh, ven pronto, Señor Jesús. Sí, ven pronto, porque el Apocalipsis es el grito de victoria del cristiano. Amén. Muy bien. El versículo 16. 16 ya, pastora Marcia. Já, vamos avançando de pouco a pouco, se pela um pouco, disse o pastor Justiliano. 16. E com el dom não sucede como no caso de aquele uno que pecou, porque certamente el juízo vino a causa de um solo pecado para condenação, pero el dom vino a causa de muitas transgressões para justificação. Aquele contraste é entre o pecado e a graça? Sí, exactamente, pastora Marcia. Hay un contraste. Dijimos el primer Adán hace rato y el otro segundo Adán. Todo lo que implica corporativamente esa idea. Pero aquí es muy interesante lo que dice Pablo, porque hay un contraste entre gracia y pecado. La gracia, de ser tan simple, pareciera que muchos no lo acreditan y no lo creen. Parece que muchos no le dan fe. La gracia supera al pecado. Dijimos que el segundo Adán pesa mucho más que el primer Adán. Debería serlo, pero entre un solo pecado, llamémosle Adán, compromete a todos por causa de la muerte. La muerte es lo que no podemos vencer nosotros por nuestra humana debilidad y por nuestro propio esfuerzo, solamente en Cristo. Ahora, entre mucho pecado se dio el don. Cuando en este mundo había lleno de pecado, apareció Cristo. Entonces, una cabeza primera, así como lo ve el Antiguo Testamento, Israel pecó, Israel hurtó, Israel mintió, Israel rompió el pacto, así también una primera cabeza lo malogró todo, erró del todo, lo destruye todo. Entonces, esta segunda cabeza, Jesús, lo restituye todo. Recuerda que dijimos a Adán que hizo el quiebre espiritual, existencial, social y ecológica. En Cristo en 5.1 tenemos paz porque vuelve a unir todo el puente. Ahora yo estoy bien con Dios, estoy bien con mi prójimo, estoy bien conmigo y con la naturaleza. Porque hay dos formas de perderse, pastora Marcia. Una es, por ejemplo, perder mi celular en Colombia. Puede darse. Sí. Entonces es una pérdida geográfica. Perdí mi celular en Colombia. Pero otra es interna. Supongamos que en esta tierra donde nosotros grabamos, es la tierra donde hay mucha carne. Supongamos que esto sea un pedazo de carne. Y vamos a dejarlo acá y volvemos a grabar dentro de una semana. Eso va a tener un olor nauseabundo tremendo. Porque la pérdida es geográfica y es también interna. Nacemos con una naturaleza humana. Salvo raras excepciones. Nacemos que alguien mira y es un niño. Nosotros, en un momento dado, el hombre y la mujer, entiéndase, nuestro lenguaje desde el contexto de la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad? Peca. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Pero de momento se suscita la fe con el segundo Adán. Entonces ahora tenemos la naturaleza espiritual en relación a Cristo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él, sobre nosotros. Entonces, como cristiano, la pastora Marcia tiene una naturaleza humana, tiene una naturaleza pecaminosa y una naturaleza espiritual. Entonces tiene tres naturalezas. Y la tentación, ¿qué es la tentación? La tentación es la posibilidad de pecar, o si no, no hay tentación. Entonces, en ese caso, Jesús tenía la naturaleza pecaminosa, o invirtiendo un poco la pregunta retórica, pastora Marcia, no es una diatriba porque dialogamos. Entonces, se puede preguntar, ¿Jesús podría pecar? Y sí, por eso que en 2 de Pedro dice eso, pastora
segunda de Pedro 1:4, que tenemos una naturaleza divina. Naturaleza divina, ¿sí? 1:4. Sí, se puede leer. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sí, habiéndonos dado la naturaleza divina. Menos mal, que mucha gente piensa que Pedro era medio tonto. El que escribió esta carta dice que nos dio la naturaleza divina. Gracias a Dios que nos dijo que nos dio la esencia divina. En ese entendido, un cristiano o Dios podría pecar, preguntaría a alguien. Pero como la Escritura es inspirada por Dios, ella es perfecta, entonces dijo la naturaleza divina. Podíamos leer cuando estamos mirando corporativamente, Pastora Marcia, Efesios 4:13, 4:13, de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. A pesar que ese en los Efesios no figuran los originales, pero es conocida así. 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, Efesios 4:13, ¿verdad? 13. Miren que allí habla hasta que, al comenzar, como dijiste, 4:13, hasta que todos lleguemos, ¿verdad? Efesios capítulo 4:13. 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo, a un varón, a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que la idea es que la iglesia crece y no cada uno de nosotros, no cada cual por su parte. Porque podía entenderse que en esta comunidad donde grabamos en un templo acá, podría alguien interpretar de que uno es más santo y otro menos santo. Pero Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, en la plenitud de Cristo. O sea que ese es el ideal. Por eso que en el 14:3 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en la casa de mi Padre, muchas moradas, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté también vosotros estéis. Y ahí dice, y os atraeré a mí mismo. No es tanto el lugar, porque os atraeré a mí mismo, dice en Juan 3 Jesús. La idea es estar en Cristo y proyectarnos hacia Cristo en ese entendido, porque esa es la vida espiritual. Lo más hermoso, lo más sublime, lo más atractivo, no será en la nueva creación la falta de sol, de luna, o las calles de oro, todos esos adornos que están en el Apocalipsis tendrá su importancia, pero como dice aquel poema, no sé si recordará Pastora Marcia, no me mueve el cielo prometido, ni el infierno tan temido, me mueves tú, oh Jesús, colgado en la cruz, porque Él es la razón de nuestro ser, porque pasa lo mismo con Israel, se le promete la tierra que fluye leche y miel, pero en el 19:3, os he atraído a mí mismo, dice Dios a Israel al borde del Sinaí. Entonces, esa es la tensión, esa es la espiritualidad, esa es la forma correcta, Pastora Marcia, porque la gente predica, acá no puedo comprar medicamentos, allá hay árboles para la sanidad de las naciones. Acá no puedo comprar una gaseosa de tal marca, pero allá sí hay ríos de agua viva. Acá no tengo un techo donde dormir, pero allá sí habrá calles de oro. Y con eso parece que como que nos aísla, nos desconecta de nuestra realidad cotidiana, porque mucha gente que vinieron a la iglesia cristiana, evangélica, tuvieron una vida muy sesgada en muchas cosas. Gente adicta al alcohol, a las drogas, que era un problema social y familiar, en la conversión cambiaron su historia. Pero cambiaron su historia
no porque se le empezó a domesticar o de que se le empezó a manipular o se le empezó a administrar su dinero, sino que él se empezó a proyectar hacia, llamémosle así, a Cristo. Y Cristo es el que hace esas cosas, Pastora Marcia. Muy bien, pastor. El versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Acá en el versículo 17, ¿por qué reinó aún la muerte? ¿Por qué reinó aún la muerte? 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. La idea primaria se sigue fortaleciendo, porque ahora dijimos ya que este reino de la muerte se supera en Cristo Jesús. O sea que, como dice John Mackay en su libro El otro Cristo español, dice que el español que vino a América tenía dos problemitas. No le temía ni respetaba el pecado, pero temía terriblemente a la muerte. Y el buen cristiano se cuida del pecado, pero no le teme a la muerte, porque ha superado a la muerte. Entonces, ya se habla aquí de la abundancia, de la gracia y del don de la justicia. ¿Por qué? Porque la abundancia de la gracia es que el perdón de Dios es muy superior a lo que nosotros hemos hecho. Y el don que viene de la justicia es Cristo mismo. Entonces, los que los reciben son beneficiarios de este amor, de esta comprensión, de esta gracia, de este perdón, de esta vida, de esta singularidad de seguridad, de salvación. En cambio, los que perseveran en el pecado, no le aceptan a Jesús, tienen un problema. Y ese problema radica en que ellos están en el reino de la muerte. La muerte es señora sobre ellos y puede tomarlo, puede alcanzarlo, porque vendrá la muerte física, pero la muerte espiritual es peor y la muerte eterna allí está. Entonces reinó la muerte porque vive en el pecado. Para todos aquellos que están en el pecado, la reina es la muerte. En cambio, para nosotros que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, sí, para nosotros Cristo es el punto del don, de la gracia, de lo que vivimos en la vida, entre comillas, sin fin o eterna, como le llama la gente comúnmente. Amén. Versículo 18 sigue, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Sí. ¿Se puede pensar que sobre la potencial virtual, pastor? Sí, sobre el potencial virtual, ¿verdad? Potencialmente dijimos que Cristo al morir en la cruz, o virtualmente, toda la humanidad está salvo, pero solo se puede canjear, no sé cómo decirlo, solo se puede, no sé qué expresión usar, pastora, hacer real, ejecutar ese cheque, ese activo en el momento de la fe. Pero por otro lado, aquí se habla también de la condenación virtualmente. Entonces, hay que volver a la realidad bíblica, superar el relativismo, la posmodernidad, la posverdad, porque en este tiempo que vivimos, reitero el versículo 18, como por la transgresión de uno vino la condenación. O sea, aquel que persevera en el pecado está en condenación. Alguien dirá, pero eso es relativo, eso es
En este tiempo no podés hablar, pastor. En este tiempo que vivimos, eso ya no se puede predicar. Hay leyes que no podés estar oprimiendo a la gente. Ustedes están sembrando la cultura del odio. No, al contrario, no estamos predicando eso. Estamos predicándole a Cristo como don de la vida. No estamos hablando nosotros de la posmodernidad. Nosotros no estamos hablando de la posverdad. La verdad es Cristo. A lo que nosotros nos compete como heraldos y siervos del Señor es proclamar esa palabra. Entonces, debemos entender bastante bien que la idea no es oprimir, reprimir y hacer sentir mal a nadie, sino que en Cristo Jesús estamos anunciando el don que vino del cielo. Qué lindo es la expresión de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Y bueno, 19. el 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Muy bien. Acá, ¿por qué dice los muchos serán y no dice son? Y no dice son. Muy bien. Continuamos con la idea del pecado original. El pecado original. Porque no dice los muchos son, sino que se presenta el serán, el verbo ser, hacia el futuro. Sobre la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? Y la respuesta es en la predicación del Evangelio son constituidos los que obedecen la fe a la justicia de Dios. O sea que serán por eso. Entonces constituidos justos. Podemos decir que no hay ningún justo. No, no podemos decir. Porque eso estaba, pastora Marcia, orientado a aquellos que están bajo el paraguas del pecado. Y la iglesia no está allí. Entonces, pues nosotros ya no hay de qué se nos acuse. A un cristiano convertido en Cristo nunca se le acusa del pecado original. Al contrario, está en Cristo. Entonces, el pecado original termina con la muerte, pastora Marcia, del cristiano o con la venida de Cristo. Y en ningún momento en la Biblia se nos acusa, se nos condena o nos hace culpable por el pecado original. Yo sé que estamos hilando muy fino, que para muchos le puede provocar un cierto sesgo de desconfianza a esta palabra, pero la verdad es que en ningún momento en la carta a los romanos y en toda la Biblia nos están acusando o nos dice que somos culpables del pecado original. Por decirlo de manera jocosa, fue Adán el que pecó allá. Yo no. Corporativamente sí, como descendiente de todo él, pero Adán, pero no me culpa. Entonces, para Romanos, todos los pecados son con premeditación. Nadie peca por pecar. La ocasión hace al ladrón, dice. Pero si yo no soy ladrón, pastora Marcia, si yo soy un cristiano, supongamos que aquí quedó una joya de oro de alguien en la iglesia. La tendencia pecaminosa será quedarme y aprovechar eso, la ocasión. Pero yo como cristiano ni siquiera estoy pensando, sino como el buen cristiano siempre vive en éxodo hacia lo demás, está pensando de quién se habrá perdido esto, sí. ¿Cómo le dolerá? ¿Cómo estará buscando? Y vamos a buscar al dueño. Y ahí hay más alegría en devolverle a alguien lo que es suyo que haber aprovechado el valor de un dinero injusto, fruto de la corrupción, del robo, del dinero mal habido. Siempre traerá su consecuencia. Entonces, Pablo deja muy en claro aquí, no es que son, sino que serán. Se proyecta hacia el futuro, porque al final de la historia se verá en cuál Adán estamos, pastora Marcia. Yo sé que va llegando, quedan 5 minutitos, pastora Marcia, sí. Y vamos a cerrar acá. ¿Cuánto versículos nos faltan? Faltan 2 versículos para complementar el capítulo 5. Y vamos a dejarlo allí siempre, sí. En ese saborcito que tiene que ver
el versículo 20 y 21. A pesar que podemos hacer el 20 para terminar la idea aquí y dejar el 21 como último. ¿Ah, sí? Sí, Bueno. ¿qué dice el 20, Pastora Marcia? Vamos a poner Y ahí mi apoyo. Sí, que la ayudín decía un amigo mío. El versículo 20 está escrito, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muy bien. ¿Qué hace la ley? ¿Qué hace la ley? Recordemos que estamos hablando de la ley de Moisés, para que la persona tome conciencia de que ha pecado. La ley hace eso. Entonces en el capítulo 6 debería comenzar aquí, Pastora Marcia. Por eso te dice. El capítulo 6 comienza 2 versículos después. Pero el capítulo 6 debería comenzar aquí porque Realmente. acá se entra en otro tema, ya del 20 en adelante. Pero dejémosle así, porque la ley nos hace consciente del pecado. La introducción a la ley hace que el pecado abunde, se evidencie, se contemple. Eso hace la ley. Entonces, ¿por qué hace la ley? Hace que sobreabunde la gracia. Porque la gracia de Dios va a superar a la ley, al perdonarlo. Vamos a continuar ese comentario de este versículo en el programa que próximamente será el 19º. Así es, pastor. Muy bien. Y bueno, vamos a orar siempre, Pastora Marcia. Amén. Al terminar, orar por aquella persona que en este día hablamos, que está alejado del Señor y quiera volver a reiniciar o recapitular otra vez esa vida espiritual que perdió. Amén. ¿Oramos? Sí. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este momento, donde pudimos, Señor, desarrollar estos pensamientos dentro de las Escrituras, Padre. Te agradecemos por saber que Tú eres um Deus tão amoroso, que nos alcança, apesar de todas as nossas falhas, Senhor, Tu eres Deus misericordioso, que puedes, Senhor, suplir todas as coisas. Por lo tanto, Jesus, te agradecemos por revelar-nos para que Tu nome seja glorificado em nossa vida. E agora, Senhor, também te lo pedimos, que Tu graça, que Tu Espírito Santo, que é o Consolador, pueda, Senhor, introduzir no coração desta pessoa que está conosco, nos acompanhando e que quer, Senhor, fazer um compromisso contigo. Tu eres um Deus de misericórdia, que pode alcançar a lo mais necessitado, Senhor, como nós também somos necessitados e todo momento Tu, Senhor, viene a nosso encontro. Gracias, Senhor, por isso e te lo rogamos, ó Deus, que Tu lo mismo pueda hacer com esta persona que se siente quebrantada, que siente esta necessidade de reconciliar-se contigo. Que Tu puedas, Senhor, acercar-se, dar, Senhor, oportunidades de um cambio de vida, uma nova criatura, Senhor, uma nova forma de viver, porque Tu eres um Deus que para Ti nada é impossível. Por lo tanto, Jesus, te damos graças e pedimos, Senhor, que Tu puedas fazer esta obra maravilhosa, porque para isso, Senhor, Tu has dado su vida em la cruz del Calvário. E por lo tanto também te agradecemos por todos os hermanos que estão fazendo possível, Senhor, este estudo, que Tu Santo Espírito, ó Padre, pueda revelar Tu querer e Tu hacer para que Tu nome, Senhor, sempre seja glorificado. Te pedimos estas coisas, agradecidos, Senhor, por Tu graça, por Tu misericórdia, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.